bienvenida a nuestro programa anual de formación académica 2024. Vamos a dar inicio con este curso denominado Auditoría y Control Gubernamental. Mi nombre es María Elena Gilapaquispe, soy secretaria arbitral de la Corte Nacional de Arbitraje y Disputas ACNAD y estaré a cargo esta noche de moderar el presente módulo. Comentarles que la Corte Nacional de Arbitraje y Disputas ACNAD es quien está organizando el presente programa conjuntamente con el Ilustre Colegio de Abogados de Puno y el Colegio de Ingenieros del Perú Consejo Departamental Puno. Ambas instituciones con reconocida trayectoria, quienes dan un mayor realce al presente curso, a quienes estamos sumamente agradecidos. Ahora bien, comunicar a los señores participantes que el link de acceso para registrar su asistencia va a ser enviado en el transcurso del curso al chat, ¿sí? Lo que quiere decir es que se les recomienda que no deben de escribir sus nombres ni poner presente en el chat, ¿sí? Para lo que se les recomienda estar pendiente y atentos. Bien, asimismo, comentarles que las preguntas van a poder ser realizadas al finalizar la sesión del día de hoy, para lo que el ponente les va a otorgar un tiempo prudente para que puedan levantar la mano o en su defecto, ¿no?, escribir sus preguntas en el chat. Con estas consideraciones, quiero dar la bienvenida a este programa a nuestro expositor de esta noche, quien estará a cargo de la ponencia. Él es contador público colegiado con más de 20 años de experiencia en el sector público y privado, especializado en el control gubernamental, auditoría de cumplimiento y control interno. A lo largo de su carrera ha ocupado roles clave como auditor, jefe de auditoría interna y coordinador regional del control en diversas entidades públicas, incluyendo gobiernos regionales, municipalidades y empresas estatales. Ha laborado como consultor en gestión pública, inversión pública y canon minero. Ha sido conferencista y docente en temas relacionados en control, rendición de cuentas y anticorrupción. Cuenta con maestría en gestión pública y actualmente se encuentra en proceso de obtener el doctorado en administración. Sin más, tengo el agrado de presentar al contador público colegiado Rubén Ronald Pineda Agramonte, quien nos ayudará a comprender de una mejor manera cada uno de los temas programados para ser desarrollados esta noche. A quien le cedo el uso de la palabra, licenciado, le cedo el uso de la palabra. Licenciado Pineda. Muchas gracias, María Elena. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes con todos los presentes. Agradezco a la Corte Nacional del Arbitraje y Disputas ACNAD por la invitación y así poder difundir y también socializar y por qué no hacer una tertulia amena el día de hoy respecto a los conceptos básicos de lo que es el Sistema Nacional de Control y la labor propiamente de la Contraloría General de la República en la ejecución de los servicios de control que, como ya sabemos, están dados y emitidos en su ley orgánica, ¿no?, que es la ley 27785 y demás normas conexas que ya las vamos a ir desglosando poco a poco. Bien, por favor, yo estimo que sí me oyen bien y se puede visualizar la presentación. Así es, licenciado. Correcto, muy amable, María Elena. Muy bien, el día de hoy, si bien es cierto, el tema es bastante amplio, ¿no? Son temas que usualmente yo los suelo dictar a nivel de universidad, bueno, en algunas escuelas de posgrado y asimismo en algunas instituciones donde me dan la posibilidad de dictar este curso y lo hacemos en bastante tiempo, ¿no? 4 o 5 sesiones, depende, puesto que el tema del Sistema Nacional de Control es bastante amplio y se tienen diversos módulos que se tienen que incluso ver con temas prácticos, porque el control no es para aprenderlo en carpeta, no es para aprenderlo en gabinete, ni mucho menos tal vez haciendo una maestría en auditoría u otro tipo de labores en posgrado, vamos a pretender ser auditores o en su defecto tratar de tomar el expertise necesario, ¿no? Y básicamente este curso es como una inducción, es como una pastillita que se les va a dar para que podamos esbozar conceptos básicos, ¿no?, que eso es lo que se quiere. Y estos conceptos básicos nos van a permitir tener un panorama mucho más amplio,
tanto las personas que ya están inmersas dentro de la gestión pública, como de repente a personas que recién estamos empezando dentro de la administración pública en algún cargo o en alguna institución. Entonces, lo que se les va a dar es conceptos básicos a estas alturas, digamos, de la capacitación, vamos a llamarle a nivel de posgrado. Ya apelamos un poco al sentido autodidacta de cada persona, porque la información, a diferencia de hace algunos años, en donde mi persona se formó a nivel de pregrado, quizás era restringida, ¿no? Ahora tenemos bastantes documentos, tenemos bibliografía, artículos científicos, textos, tenemos bastante acceso a la información y eso es lo positivo, porque es socializar este tipo de datos, socializar toda esta bibliografía hace más justo el aprendizaje. Y creo que todos debemos saber todo este tema de lo que es el Sistema Nacional de Control, al menos los que estamos inmersos en lo que es la administración pública, por obligación tenemos que conocer el Sistema Nacional de Control, considerando que esto ya no es o nunca fue función privativa de algún tipo de especialidad, llámese como los contadores o quizás economistas, abogados y otro tipo de áreas, ¿no? Ahora, cualquier persona de cualquier especialidad y de cualquier rama tiene que estar al tanto y conocer los alcances de la aplicación del Sistema Nacional de Control. Muy bien, dicho esto, vamos a proceder con las diapositivas. Muy bien, ya me conocen, mi nombre es Rubén Ronald Pineda Gramonte, con algo de experiencia en lo que es control gubernamental. Básicamente mi labor se ha dado dentro del marco de la ejecución de la labor de auditor. Asimismo, también he trabajado como gestor público en algunas instituciones, también en el ámbito privado, he trabajado en el IFC, en el World Bank Group, Banco Mundial, en el Instituto de Estudios Peruanos, ¿no? En el tema de la inversión municipal, también en manejo de canon minero. También trabajé en Swisscontact, que es la Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico, viendo temas administrativos vinculados al sector privado en la mejora y la dinamización de los negocios, ¿no? A nivel regional, ¿no? Al menos en el rubro de turismo. Y ese tipo de situaciones, pues en realidad me ha dado la posibilidad de abrir un poco más el bagaje de conocimientos para que en este momento podamos compartir algunos conceptos básicos que parten desde este precepto fundamental, ¿ya? Si queremos conocer lo que hace el Sistema Nacional de Control a nivel de la gestión pública y la administración pública, primero tenemos que entender los conceptos, ¿ya? Un concepto básico es saber qué cosa significa control, ¿no? Siempre empiezo la charla y diciendo que este aparatito, que es el celular, ¿no? También es un control, ojo, ¿verdad? Cuando nosotros estamos saliendo de nuestra casa, ¿qué controles aplicamos? Vemos que la pila del caño no esté suelta y que el agua no salga. ¿Qué más? Revisamos las luces, revisamos la perilla del gas, revisamos las puertas, ¿no? Y revisamos que no esté enchufado de repente ningún artefacto eléctrico o la plancha. Y ese tipo de cosas son controles, pero de tipo preventivo. ¿Por qué? Porque voy a tener conocimiento de que tengo la certeza de saber de que estoy dejando mi casa sin ningún tipo de riesgo y me voy tranquilo a trabajar o a hacer las labores que tenía que hacer. Asimismo, los que tienen su carrito, ¿verdad? Los que manejamos carro, tenemos que prever controles antes de salir, ¿verdad? Tenemos que ver si está el aceite, el refrigerante, si no hay algún problema con las llantas, si tenemos los fusibles de electricidad por un si acaso, en caso vuele algún fusible, ¿no? Tenemos que ver si tenemos nuestro equipo de seguridad, tal vez una gata, ¿no? Y tener el neumático de repuesto, un extintor de ser pertinente, el botiquín, ¿no? Y todo esto es parte de lo que es control, son medidas de control que nosotros tenemos que tener, ¿no? Y eso es en un ámbito estrictamente casero, en nuestra casa y en nuestra vida propia, ¿no? Lo mismo se aplica pues, si tenemos hijos, ¿no? A un jovencito de 14, 13 años, yo no le voy a permitir que llegue pasando a las 10, 11 de la noche, oliendo extraño. Entonces, ¿qué tiene que hacer el padre? Control, ¿no? ¿Con quién estás saliendo? ¿Qué estás haciendo? ¿A qué hora vas a venir? ¿No? Y si por A o B ese control sobrepasa, o mejor dicho, se vulnera el control, ya se aplica las medidas correctivas, ¿no? Y justamente el día de hoy vamos a hablar de eso. El control como tal
es una palabra que dice que tiene etimología francesa, ¿no? Del término contrôler, que significa, según la Real Academia Española, comprobar, inspeccionar, fiscalizar, intervenir, y todo lo que está dentro de los verbos, de repente, de cautela, ¿no? De cuidado, ¿no? Regulaciones, demás situaciones que nos pueden ayudar a nosotros a entender de qué se trata el control. ¿Quiénes ejercen control? Y el control es importante para las personas, ¿no? Ahí vemos justamente en el departamento de contabilidad que están agarrándose la cabeza porque no saben qué hacer porque les llegó un reporte de auditoría. Entonces, aquí quiero que hagamos un juicio de valor. El control como tal lo ejercemos nosotros, las personas, los que estamos inmersos dentro de cada organización, sea pública o privada. ¿Cómo podemos o cómo nosotros percibimos el control, ¿no? En el aeropuerto, como ustedes pueden ver, hay controles manuales cuando somos, digamos, sujetos a una revisión mediante un control de metales, ¿no? Para mitigar los impactos de una presunta situación irregular si alguien logra ingresar un objeto punzocortante quizás a la cabina del avión o al mismo avión, o de repente bebidas alcohólicas o un arma de fuego o demás situaciones, ¿no? Entonces, por eso se hace y se toma estas medidas de control en el aeropuerto. De igual manera, nuestro equipaje tiene que pasar por un control mucho más sesudo, podríamos decir, porque tenemos ahí un escáner que con la ayuda de la tecnología nos ayuda a saber qué cosa está llegando ahí adentro. ¿No? Es por eso que se cuida y se cautela que no haya tráfico ilícito de drogas, trata de personas y demás situaciones irregulares que afecten a la sociedad. Bien, en la COVID 2019 nosotros ya nos hemos enterado de cómo se hacen o cómo se tienen que tener las medidas de control, ¿no? Hemos estado nosotros viviendo y somos sobrevivientes de esta pandemia y por lo tanto, como se dan cuenta, el control también ha estado en nuestros hogares porque nosotros hemos tenido que cautelar en lavarnos las manos, ese es un control, ¿no? Utilizar el alcohol en gel o cualquier otro tipo de desinfectante, utilizar un tapaboca, ¿no? Quitarnos la ropa si vamos a trabajar, utilizar ropa limpia, lavar la ropa, limpiar la casa, ¿no? Y demás medidas de control justamente para evitar que haya contagios. Entonces, tengo entendido y asumo que el concepto como tal, desde esta forma tan incipiente y tan básica que lo estoy planteando, quiero que se entienda de esta manera, ¿no? Ahora ya vamos a hablar un poco más una situación técnica. Tal vez haya profesionales en administración, ¿no? Y nosotros también como contadores dentro de nuestra formación básica en la universidad conocemos este proceso, ¿no? Este proceso administrativo en donde nos habla de 4 puntos fundamentales, ¿no? La planeación, la organización, la dirección y al final está el control, ¿ya? El control dentro de la etapa, digamos, final del proceso administrativo, dentro de ese ámbito, sirve para mejorar y rectificar situaciones que probablemente afecten de manera negativa a la entidad o a la empresa, ¿no? Entonces, si nosotros enfocamos el control desde el punto de vista privado, nos vamos a dar cuenta que el auditor usualmente en el sector privado es como un gerente más, ¿no? En las empresas, ¿no? En las grandes transnacionales y quizás en otro tipo de instituciones mucho más grandes, fortalecidas, que cumplen ISOs de calidad, ISOs de control, ISOs de responsabilidad, ¿no? Y de rendición de cuentas o de gobernanza corporativa, en donde el auditor en realidad cumple labores de un asesor, porque está al lado de la gerencia, al lado de la alta dirección, para poder alertar sobre situaciones que van a afectar el patrimonio de la empresa o de la institución. Entonces es por eso que se acuña este concepto de que el control permite a las organizaciones mejorar y rectificar sobre aquellos posibles errores. ¿Correcto? En ningún momento el concepto, digamos, privado del control me habla de meter a la cárcel a las personas, de hacer un control punitivo, persecutorio, policíaco, como nosotros lo vemos en la administración pública, ¿no? Y eso ya son situaciones que la vamos a abordar con mucha más calma en lo que sigue. Pero ya les voy dejando la situación para que la podamos analizar. Entonces, desde el punto de vista privado, estamos para poder mejorar de repente y chequear los posibles errores a fin de mejorar, ¿no? De eso se trata y de, digamos, hacer una gestión más proactiva. ¿Y de dónde viene este concepto de control? Nosotros sabemos que Jules Henry Fayol
Lemaire fue un ingeniero de minas francés, quien es el padre de la administración moderna, ¿no? A la exigencia, digamos, de la dinamización de las empresas y de las organizaciones, era pertinente tener, digamos, un concepto básico sobre una teoría clásica, en este caso de la administración, a fin de englobar elementos como la planeación, la organización, la dirección, la coordinación y finalmente control. ¿Ya? Estos digamos, preceptos también se sustentan dentro de los 14 principios fundamentales que justamente acuñó Henry Fayol en su obra sobre la administración, ¿no? Hay un principio fundamental que es unidad de mando, ¿no? Y demás principios que en realidad eh, pusieron, digamos, el inicio, la piedra angular, para que hablemos de una administración mucho más profesional, ¿no? Una administración que verdaderamente sea proactiva y que ha puesto lógicamente los hitos para que otros autores dentro de la materia, como Conso O'Donnell, tal vez, y de Alberto Chiavenato, este, quizás Michael Porter con su, ¿cómo se llama esto? El diamante, ¿no? De cómo trabaja, de las empresas, ¿no? Y todo eso. Asimismo, para hablar incluso hasta de perspectiva financiera, administrativa, en el cuadrante de Schwartz, por ejemplo, ¿no? Y demás herramientas que nosotros conocemos, como inclusive puede ser el balance de scorecard planteado por Kaplan y Norton, ¿verdad? Entonces, todas estas herramientas que he mencionado y también parte de la doctrina en la ciencia administrativa y luego vamos a ver en la ciencia contable, parten justamente de aquí, lo cual ha hecho mucho más ha profesionalizado la labor, ¿no? Aunque, me permito de repente comentar un tema, el control es inherente básicamente a todo proceso comercial, ¿eh? Ojo, y a toda gestión, en realidad, a nivel empresarial o de cualquier entidad, sea pública y privada, ¿no? Y la contabilidad propiamente, como ciencia, es una medida de control, ¿verdad? Entonces ya estamos hablando de situaciones para regular el adecuado manejo de los recursos. Y no solamente a nivel, digamos, desde la época de Fray Luca Pacioli, que es el padre de la contabilidad, sino también a nivel de culturas milenarias, como la egipcia, como la cultura inca, ¿no? Sabemos que en la cultura inca había control, ¿no? Considerando la emisión o la elaboración de los quipus, asimismo existía una persona que era el auditor del imperio incaico, que era el Tucuiricui, ¿verdad? El que todo lo ve, ¿no es cierto? Entonces ya se habla, digamos, en las culturas milenarias de control de alguna manera incipiente, más el tema profesional y todo lo que nosotros ahora vemos a diario, parte justamente de estos conceptos que estamos conversando. Dentro del proceso administrativo, el control cumple tres ejes o tres situaciones fundamentales, ¿no? Según Paramuch, en la página 55, esto ha sido tomado de un artículo, tiene tres funciones específicas: la función restrictiva y coercitiva, ¿ya? La automatización de la regulación, ¿no? Y la función administrativa como tal. Ahora, como ya hemos hablado del concepto básico de control, de dónde viene, qué proviene, ya vamos a hablar un poco de la materia a la cual nos ha traído a reunión el día de hoy, ¿no? Si hubiese alguna consulta, disculpen, voy a hacer un paréntesis o una duda, por favor, levanten la mano y nosotros la podemos absolver. Considerando, hago este anuncio, puesto que ahora sí vamos a entrar en lo que verdaderamente hemos venido a hablar, ¿no? La parte introductoria de control, yo tengo entendido que ha quedado claro de dónde viene, cómo proviene y cómo podemos hacerlo. Ahora ya vamos a hablar en sentido profesional del por qué se hace control gubernamental y por qué está vinculado a la gestión pública a fin de mejorar el impacto de las inversiones, ¿no? Ese es el valor agregado que nosotros queremos dar, digamos, a la gestión pública y a la administración pública propiamente. ¿Qué diferencia hay o son conceptos iguales o son sinónimos lo que es gestión pública y administración pública? ¿No? Para diferenciarlo, bueno, en realidad son conceptos 100% equivalentes, como dice la diapositiva, pero dentro de la conceptualización, ¿no? Si nosotros hablamos de gestión pública, pues yo voy a empezar a hablar de la conceptualización o de la parte doctrinaria, ¿no?
Cuando hablo de gestión pública, vamos a vincularlo a las políticas públicas que emite el Estado mediante ese plan, de repente a lineamientos o determinadas posturas emitidas por los entes rectores de cada sistema administrativo para poder llevar adelante el adecuado manejo de los recursos y bienes del Estado. Y cuando yo hablo de administración pública como tal, pues me estoy refiriendo a la aplicación práctica de todo lo que he precisado hace un momento. Es decir, una parte es la doctrinaria, la parte pedagógica, la parte educativa, vamos a llamarla, o estrictamente académica, y la parte de la administración pública es la parte práctica. Es decir, vamos a la cancha con todo lo que hemos aprendido y vamos a hacer o vamos a manejar los recursos del Estado de manera correcta. ¿Bien? Ahora, ¿eso se cumplirá? ¿Mm? Bueno, lamentablemente tenemos experiencias poco gratas en la administración pública en nuestro país. No obstante, yo no pierdo la esperanza de que en algún momento se cumpla este principio del corsis y recorsis, ¿no? Que en algún momento lo, lo usé, ¿no? Y que incluso Friedrich Nietzsche hablaba del corsis y recorsis en su momento, y hablando, digamos así, de manera un poco más simple, ¿no? Este corsis y recorsis señala de que el ser humano o las personas tienen que volver al origen de lo que fueron en algún momento, ¿no? Es decir, si por ejemplo ahora en el tema de la pandemia, recuerdan todo el problema que se puso en riesgo la seguridad alimentaria. Entonces, ¿qué sucedió? Las personas tuvieron que regresar al campo. ¿Para qué? Para cautelar y cuidar la seguridad alimentaria de las nuevas generaciones y de las personas, ¿verdad? Entonces, yo quiero hacer una analogía en esos temas, de que en gestión pública, no nosotros como seres humanos, como grupo social, como país, no nos vamos a hundir en la corrupción, sino que va a llegar un momento en que vamos a decir basta, ¿no? Va a llegar ese momento en donde no nos vamos a autodestruir y vamos a volver al inicio, a hacer bien las cosas, para poder dejar un mejor país a las futuras generaciones. De eso se trata, ¿no? Y es por eso que quiero darle valor agregado a este curso, hablando no solamente de auditoría y control, porque reitero, el tema de auditoría es estrictamente técnico, ¿no? Entonces tendría que hacerlo con un caso práctico, ¿no? Y decirles esto se hace así, que el criterio, condición, efecto, causa, el perjuicio potencial monetario, que la fundamentación jurídica, el nivel fáctico, que todos las demás situaciones que nosotros aplicamos en los informes de control, lo cual no se va a entender en una explicación de esta naturaleza. Pero no obstante, quiero ser lo más didáctico posible en acuñar conceptos y que puedan quedar, digamos, en la memoria de ustedes, ¿no? Acá tenemos otra generalidad acerca de lo que es gestión pública y administración pública, ¿no? En la gestión pública hablamos del logro de los fines y objetivos y metas, ¿no? Que es cuantificable. Y el tema de lo que es administración pública me habla de la provisión de servicios, regulación, comportamiento de las instituciones, ¿no? Propiamente del ejercicio, digamos, institucional de cada entidad. Bueno, aquí está un poco más didáctico. Quiero que se tenga en cuenta que la gestión pública, como tal, procura el uso correcto de los recursos públicos. Ya en ningún manual, en ninguna parte, digamos, doctrinaria, quizás filosófica, académica, o en algún artículo científico que busquen en Web of Science, en todas las plataformas en donde están los artículos científicos indexados y demás, van a encontrar un concepto que diga que la gestión pública sirve para llevarse el dinero a los bolsillos. Correcto. La gestión pública procura el uso correcto de los recursos del Estado, ¿ya? A fin de brindar mejores servicios a la población, ¿no? Hay que entender que cuando nosotros hacemos gestión pública, todos en realidad, tenemos que procurar poner en el centro al ciudadano. Y eso es parte incluso de la política de modernización del Estado, considerando que modernización ahora es un sistema administrativo más dentro de los 11 que nosotros ahora tenemos y que la PCM es su ente rector, ¿verdad? Y lo más importante viene al final. Si bien es cierto, hay que dotar de mejores servicios a la población y al final el sentido humano me dice que yo tengo que mejorar su calidad de vida para así propiciar el desarrollo del país. De eso se trata lo que es gestión pública. Entonces, autoridades, gobernantes, gestores públicos, como ahora nos denomina servir, en cualquier línea de cualquier entidad, tu trabajo debe centrarse en esto. ¿Ya? ¿Estás en abastecimiento?
Céntrate en la persona humana y en mejorar su calidad de vida en el desarrollo del país. Si estás en contabilidad, de igual manera. Si eres auditor, de igual manera. Más aún, si tú eres titular, eres alcalde, eres regidor, eres consejero regional, porque se supone que la población ha confiado en ti, ha empeñado su voto, te ha dado el poder para que tú puedas decidir sobre la cosa pública y así mejorar su calidad de vida o darle mejores condiciones de vida a la población, a tu distrito, a tu centro poblado, a tu comunidad. Entonces, si entendemos este concepto, se dan cuenta, son 3 líneas, es simple. No tendríamos los problemas de corrupción que estamos sopesando en este momento, ¿verdad? Bueno, muy bien. ¿Qué más? Gestión pública. Ya ves, nos habla de política pública, interesante. Y hay un triángulo, mejor dicho, estos cuadrados nos habla del gobierno, administración y gestión pública, los cuales se unen en un momento, ¿no? Y lamentablemente en este tema sí, la política como tal va a ser transversal, porque hablamos de gobierno. ¿No? Si bien es cierto, ahora ya se tiene de repente un mejor marco normativo para poder, digamos, priorizar las intervenciones públicas, y pese a ello, aún se tiene deficiencias en la dotación de servicios básicos, agua potable, alcantarillado, vialidad, electrificación, salud, educación y demás necesidades básicas que tenemos. Imagínense cómo era hace años, ¿no? Era un escándalo. Ahora con el Invierte P y digamos algunos conceptos más que suman, digamos, a que la inversión pública sea mucho más razonable, podemos hablar de que se está tratando de cerrar brechas. Y eso es muy importante, que ya es un campo explícitamente de la inversión pública como tal, ¿no? Y el control de manera transversal. Porque si tú ejecutas, hay que saber cómo lo ejecutas y si verdaderamente vas a lograr el objeto público de ese procedimiento de selección, de esa obra, ¿no? De ese bien, de ese servicio que has contratado. Muy bien. La ley 29.158, la ley orgánica del Poder Ejecutivo, me habla de los sistemas funcionales y los sistemas administrativos del Estado. Es fácil distinguirlos. Hace un momento he hablado, los sistemas administrativos son 11. Y me dirán, este señor, ¿por qué me habla de sistemas administrativos si aquí yo he venido a escuchar de auditoría o de control? Pues tengo que comentarles y ponerles a buen recaudo de que el control es transversal tanto en los sistemas administrativos como también en los sistemas funcionales, ¿no? Si se dan cuenta, estos 11 sistemas administrativos, y en el 10º está el Sistema Nacional de Control como un sistema administrativo, cuyo ente técnico rector es la Contraloría General de la República, también forma parte de todo este engranaje de instituciones del Estado para poder lograr la mejora de procesos en la administración pública, ¿no? Ahí está, tesorería y demás, ahora lo vamos a ver con dibujitos más adelante. ¿Y cuál es el fin y el objetivo de esos sistemas administrativos? Nos habla que regulan la utilización de los recursos en las entidades de la administración pública a fin de promover la eficacia y eficiencia en su uso. Es decir, para los sistemas administrativos, y en resumen, hay norma para todo, ¿verdad? En presupuesto hay normas. Contabilidad, norma. En control, ni que se diga, norma para todo, ¿no? Cautelando el principio de legalidad. Defensa judicial del Estado, igual manera. ¿Ya? Ahora vamos a ver lo que son sistemas funcionales. A ver, en el caso, por ejemplo, de un sistema funcional, el que se activó cuando estuvimos en pandemia, fue el Sistema de Defensa Nacional, ¿verdad? Entonces, este es un conglomerado, digamos, de instituciones, porque en el Sistema de Defensa Nacional entra a tallar el Ministerio del Interior, entra a tallar el Ministerio de Defensa, el MINSA en su momento, cuando estuvimos en pandemia, también estuvo el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Y demás instituciones que han articulado esfuerzos para formar parte del sistema de defensa nacional y lograr el cumplimiento de las políticas públicas. Y en ese caso que nosotros estuvimos en estado de emergencia, pues la política pública, ¿cuál era? Cautelar la salud de todos los peruanos. Pero como se habrán dado cuenta, el Perú ha sido uno de los países que peor ha manejado la pandemia, ¿no? Ante tanta ignorancia, ante de repente tanta desinformación, tanto miedo y ante tanta corrupción que se dio en el gobierno de Martín Vizcarra y sus ministros. Y hay que decirlo con nombre propio, ¿no? Situaciones que se han dado y que han perjudicado. ¿Cuántas personas han fallecido? ¿Se dan cuenta?
Sí, sí, y bueno, el tema de la participación de estas instituciones justamente es para cautelar el cumplimiento de las políticas públicas. Ya más adelante vamos a ver algunos ejemplitos para que podamos tener un mejor panorama acerca de ello. Ah, ojo, no confundir en los sistemas administrativos el número 10, control, que es el Sistema Nacional de Control propiamente, ¿ya? Como sistema administrativo, no confundirlo con el sistema de control interno. ¿Ya? El sistema de control interno, ¿qué es? ¿No? Forma parte, digamos, es un proceso continuo que se realiza en todas las instituciones públicas a fin de cautelar el adecuado uso y manejo de los recursos y bienes del Estado. Ese es el Sistema Nacional de Control Interno. Y para poder llegar a los objetivos del sistema de control interno, ojo, control interno, que es para la mejora de procesos, necesitamos el concurso de todas las áreas, ¿verdad? Y del titular del pliego, porque así lo señala la norma específica. Entonces, no se confundan, son dos cosas distintas. Pregunta de examen. Muy bien, acá ya lo tenemos mejor definido, el tema de la articulación de los sistemas administrativos, y reitero, es necesario conocerlo. ¿Por qué? Porque en estos sistemas se va a aplicar control de manera transversal. Control en recursos humanos, en tesorería, en contabilidad, en presupuesto público, abastecimiento y en todos los sistemas administrativos. Y reitero, también se va a aplicar en los sistemas funcionales. Porque hay un mito que hay que digamos, desechar, ¿no? Hay que desmitificar cosas. Muchos dicen que cuando hablamos de control, no, pues solamente ven el tema administrativo, ¿cierto? Que se agarre el de logística, el tesorero, el contador, el de obras, ¿no? Eso sí. A las demás áreas no nos pasa nada. Eso es mentira. Porque si en algún momento tú como área usuaria siempre vas a participar. Ejemplo, trabajas en Omapet, ¿no? O trabajas en algún otro tipo, en vaso de leche, ¿no? O bien trabajas en el sector de educación, eres profesor, eres director. O bien en el sector salud, eres médico, eres personal asistencial, personal administrativo, y así por el estilo, ¿no? Todo ello, todos los cargos que he mencionado, están inmersos en estos sistemas administrativos, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta, y reitero, no es función privativa de ninguna especialidad ahora conocer todos esos temas de control gubernamental. Todos tenemos que dominar, al menos los que estamos vinculados en la administración pública. Muy bien, ahora sí empieza lo importante, llamemos, el hilo conductor para poder llegar a lo que vamos a hablar, ¿ya? ¿Qué acciones nos permite combatir la corrupción? ¿No? Aquí hay algunos recortes periodísticos, ¿no? Dice, más de 24.000 millones perdió el Perú en corrupción en el 2023. PNP lidera ranking de entidades del gobierno con mayor riesgo de corrupción, penoso. Y este es un recorte que yo mismo lo vi en su momento en el diario Gestión, recuerdo, donde en pandemia se registraron más de 1.800 denuncias de presuntos actos de corrupción. ¿Se dan cuenta qué inhumanos hemos podido ser? En pandemia, donde toda la gente estaba en riesgo, cuando había gente asustada en sus casas, había gente que estaba yendo al hospital, había gente que no sabía si tenía COVID, había gente que no se podía vacunar, había gente que no podía trabajar y no tenía ni un sol para llevarse un pan a la boca. Y encima había actos de corrupción por parte de los funcionarios. ¿Qué tal raza, verdad? No hay que perder este sentido de indignarnos acerca de este tipo de situaciones. Qué inhumanos hemos sido, reitero, porque se supone que esa pandemia debió dejar debió aflorar lo mejor de nosotros para mejorar como personas, como padres de familia, como servidores públicos, como líderes sociales o como líderes políticos, quién sabe, pero no. No, mientras la gente pasaba todos los supuestos que yo les he indicado, ¿qué sucedía en las instituciones públicas? ¿Mm? La ministra Pilar Macetti se vacunaba a espaldas de la población. Martín Vizcarra también, con todos sus allegados, se vacunaban detrás de toda la población, ¿verdad? Se entregaba bonos a personas que tenían mucho dinero y que no eran pobres. Se entregaba canastas de alimentos a personas que tenían un sueldo básico, un sueldo fijo, que eran profesores, servidores públicos, restringiendo y dejando de lado a personas verdaderamente pobres, las cuales no tenían dinero para sobrevivir, ¿no? Entonces, se dan cuenta, el problema no es solamente del servidor público, y es un sentido, y es política pública. Es por eso que, reitero, en modernización se habla
sobre el tema de valores morales, de ética, porque ¿de qué me sirve tener 10.000 normas, 10.000 leyes, si no voy a cumplirlas? Para tal caso, mejor hago una y la cumplo, pues, ¿no? Al pie de la letra. En cautela, lógicamente, de los servicios, o mejor dicho, de los recursos y bienes del Estado. ¿Ya? Dicho esto, hablemos técnicamente de lo que es el control gubernamental. Muy bien, a estas alturas quisiera saber si me están entendiendo, si se está, digamos, llegando al contenido, porque en realidad me interesa bastante que esto quede como una pastillita. Bien, ¿qué es el control gubernamental? Hay dos aristas que hay que desglosar. La supervisión y vigilancia de los actos y resultados, ¿no? Lógicamente de la administración pública, la gestión pública, y el proceso integral que contribuye a la mejora continua. Ojo, estamos hablando de mejora continua, y eso tiene que ver con modernización del Estado, para velar por el adecuado uso de los recursos y bienes del Estado. ¿Ya? Principios y atribuciones del control gubernamental. A mi criterio, y bueno, yo sé que varios van a coincidir, el más importante de estos principios es el principio de legalidad. Ojo, ¿ya? Hay que hablar y chequear la ley 27785. ¿Cuál es la ley 27785? Es la ley orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. Ahora, esta ley da el marco general para que nosotros podamos entender por qué se hace control, porque eso también está institucionalizado en la Constitución Política del Estado, y para qué, y en base a qué hacemos control, ¿ya? Entonces, hay que tener en cuenta que el principio de legalidad es súper importante cuando se realiza control gubernamental, y luego de ello, pues, habría que citar el principio de debido proceso de control, ¿no? Cuando nosotros ya estamos sujetos a una auditoría, a una labor de control, quizás a un servicio de control simultáneo, y tenemos que, por ejemplo, rendir cuentas, ¿no? Contestar una desviación de cumplimiento, contestar un pliego de hechos, o hacer el seguimiento o mitigar el impacto de situaciones adversas del control simultáneo de diversas áreas, de diversas obras, tenemos que considerar el debido proceso, ¿no? Y eso también habla de la regulación específica de normas por cada labor que la Contraloría hace, ¿ya? Todo está debidamente motivado, ¿no? Y como lo dice, ¿no? La ley 27444, la ley de procedimiento administrativo general, nos habla de la debida motivación de los actos. Y no, ojo, no solamente de los actos administrativos, sino también de los actos de administración interna, que esos son los que ve justamente la Contraloría cuando audita procedimientos de selección, concursos públicos para el acceso al servicio público, ¿no? Los famosos concursos CAS, de repente para CAP y demás, cuando supervisa y monitorea las obras, ya sea mediante control simultáneo, control concurrente, ¿no? Entonces, todo ello hay que tenerlo en consideración, y todas esas labores de control se ciñen al cumplimiento de estos principios, en todos sus extremos, ojo, ¿ya? Un principio fundamental también que hay que considerar es el carácter técnico y especializado, ¿ya? Cuando hacemos control gubernamental, cada situación adversa en control simultáneo y cada hecho observable, ¿no? O desviación, sea en auditoría, cumplimiento, servicio específico, tiene que estar justificada y sustentada en una norma. Es decir, tiene que cumplir este principio fundamental de carácter técnico y especializado. Porque si no hay una norma vulnerada, una norma transgredida, soslayada, que contraviene principios y demás, no existe observación o no existe situación adversa, ¿ya? Entonces es fundamental considerarlo como tal. ¿Qué más? La objetividad, ¿no? Los auditores del sistema y como tal los informes tienen que ser impecables respecto a su objetividad. No podemos hablar de, digamos, del ejercicio de un adecuado control gubernamental si algunos auditores, por ejemplo, están inmersos en gestión, ¿no? O en su defecto están de repente vinculados de manera familiar, de manera amical, de manera sentimental, podamos decir, con personas a las cuales estás auditando. Entonces, eso es el principio de objetividad, ¿no?
evitar, digamos, este tipo de motivaciones subjetivas que me hacen perder el horizonte de mi labor o del carácter técnico de los informes de control y auditoría. Y bueno, lamentablemente en Puno, al ser una ciudad pequeña, pues todo el mundo se conoce, ¿no? Entonces es bien difícil hacer control aquí en Puno, ¿no? Si uno de repente es compadre del otro, ¿no? O son amigos de universidad, o bien son compañeros del colegio, viven en el mismo barrio, o bailan en el mismo bloque de morenada, ¿no? O son amigos de toda la vida, pues, del colegio, qué sé yo. Entonces hay que tener en cuenta que este tipo de restricciones, cuando se presenten los auditores y cualquier persona que haga control, tiene que presentar sus declaraciones juradas señalando que se inhibe de realizar alguna labor de control, considerando que la objetividad puede estar en tela de juicio, ¿no? Entonces, para evitar eso, mejor me abstengo. ¿Bien? ¿Qué más? Oportunidad. Siempre, siempre se ha criticado al Sistema Nacional de Control, que es el último en llegar, ¿verdad? Que cuando ya se llevaron el dinero, cuando ya se quemó la casa, solamente llegan los auditores de bomberos para poder hacer una recopilación de tipo forense, porque ya aquí hay muertos, ¿no? De todo lo que ha sucedido. ¿Mm? Bueno, ante ello ahora el control gubernamental está siendo mucho más oportuno. Tengan en cuenta, y los que son gestores públicos no me dejarán mentir, que se les envía ingentes cantidades de informes de control simultáneo, hitos de control, ¿verdad? Concurrente, informes de control concurrente, visitas de control, orientaciones de oficio, precisiones normativas. Asimismo, también se les remite informes de control, ya sean específicos o informes de auditoría, o informes de auditoría de desempeño, informes de auditoría financiera, ¿no? Y se les remite por doquier, ¿no? En varias instituciones, ¿no? En el órgano de control donde yo trabajo, por ejemplo, este año, si no es que me equivoque, ya hemos emitido más o menos un promedio de 200 informes de control concurrente. 200 informes, ¿no? Imagínense. Y otra tandada, más o menos 25 informes de control posterior, por sus diversas modalidades. Entonces, ¿el mensaje cuál es? De que servidor público, ahora sí, estoy siendo oportuno, te estamos haciendo un seguimiento acerca de la mejora de procesos, porque, ojo, en el control simultáneo, pues se les da la posibilidad de que puedan implementar, mitigar o de repente tomar decisiones oportunas respecto a algún hecho que se pueda identificar. Entonces, estamos siendo oportunos y céleres en atención a este principio que regula el control gubernamental. ¿Qué principios más tenemos? Esto es, ojo, de manera general, el acceso a la información, ¿no? Según el artículo 22, literal A, como también el artículo 9 de la ley 27785, ¿no? Se tiene acceso irrestricto a los documentos, a la información, así sea secreta, con la excepción de secreto militar y demás situaciones que puedan vulnerar de repente la honorabilidad de las personas. ¿Ya? Entonces, hay que tener en consideración que como Sistema Nacional de Control se puede acceder a la documentación e incluso bases de datos, así que no hay restricción como tal. Y finalmente hay un principio que sí lo voy a resaltar, porque antes no se le tomaba mucha importancia, que es el de participación ciudadana. Bueno, no voy a negar que mi persona viene justamente de una escuela estrictamente de empoderamiento de la ciudadanía para ejercer un adecuado control del presupuesto público. Yo me inicié justamente haciendo ese tipo de trabajo junto con varios profesionales aquí en Puno en lo que era el proyecto Mejorando la Inversión Municipal hace bastantes años, en donde justamente fortalecíamos este tipo de espacios, ¿no? El presupuesto participativo, comités de vigilancia, ¿no? A fin de que el ciudadano de a pie pueda tener, digamos, el poder de hacer el seguimiento y de fiscalizar las intervenciones públicas y de no solamente ser un espectador. Entonces, quizás recogiendo esa tendencia en el artículo 9, justamente en los principios de atribuciones del control gubernamental, ahora se reconoce la participación ciudadana como una fuente de acceso a la información, ¿no? Entonces, tú como ciudadano, como líder, digamos, de organización social de base, qué sé yo, líder de tu barrio, presidente de tu comunidad y demás cargos que ocupes, puedes acercarte a la Contraloría y hacer una denuncia ciudadana.
y nosotros tomamos la denuncia, protegemos la identidad de la persona según un protocolo y tomamos conocimiento de los hechos. Claro está que tiene que tener la fundamentación correcta y el sustento debido. Y si más allá el sustento lo tiene que buscar el auditor, lo va a hacer, ¿no? Dependiendo de qué cosa se denuncie. Porque también cuando hay, por ejemplo, temporada de elecciones, llegan un sinfín de denuncias tendenciosas, ¿no? Malintencionadas, las cuales no tienen ni pies ni cabeza. Entonces, todo eso se tiene que valorar. Asimismo, no sé si habrán escuchado ustedes de las audiencias públicas que ahora hace Contraloría, ¿no? Quizás la única cosa positiva que nos ha dejado el ex Contralor Shack es justamente este tipo de cosas, ¿no? El hecho de escuchar a la población, de acercarnos a la sociedad civil, es una apreciación muy a título personal. Considero que es positivo para que ellos conozcan que no están solos los ciudadanos en esta lucha contra la corrupción. Pero ojo, no hay que perder de vista también que Contraloría y sus órganos como los OSI, ¿no? Y las sociedades auditoras son órganos eminentemente técnicos. Entonces, hay que saber desagregar, como dicen, la paja del trigo. ¿No? Vámonos apuntando a lo que verdaderamente resulta una contravención normativa en la administración pública y así nosotros vamos buscando información que sustenten nuestras auditorías o que nos sirvan para la etapa de planeamiento y planificación que ya más adelante vamos a ver o el día de mañana vamos a ver esos temas. ¿Bien? Si hubiese de repente algún... Adelante. Sí. Sí, tenemos una pregunta en el chat de Jaime Alfredo Montenegro que dice, más allá de las 1.800 denuncias, ¿cuántos sancionados hubieron? Bueno, en una capacitación que tuve el año pasado, tuvimos acceso a la base de datos del Ministerio Público. Más o menos se tenía un promedio de 2.800 denuncias y sancionados fueron un promedio de 200 personas sancionadas. Pero ojo, no hay que perder de vista de que estas sanciones, pues en su momento han sido bastante humanas, ¿no? O sea, se les ha perdonado la vida, pese a que de por medio había recursos públicos inmersos dentro de una emergencia nacional y en pandemia, ¿no? El segundo punto, sin embargo, la prensa llega primero ante actos escandalosos y hallazgos, definitivamente, ¿no? La prensa es la que tiene el primer contacto, puesto que ellos son también el primer contacto con ese poblador de a pie, o de repente tienen en su defecto algún interés, ¿no? Sin ánimo de repente de dejar de lado el trabajo de los hombres de prensa, pues nosotros también los auditores consideramos en algún extremo estos reportes periodísticos, claro está que hay que validarlos, ¿no? Como parte de insumos para poder evaluar carpetas de auditoría y, ¿por qué no?, que estas formen parte de los antecedentes para motivar un servicio de control, puesto que esto es un caso mediático, es un caso que de repente repercute en la población y como ya sabemos, hay que tener cuidado de ello, porque para nosotros quizás 1 millón o 2 millones de soles en el gobierno regional, en algún ministerio o quizás en una municipalidad provincial es nada. Vamos a una municipalidad pequeña, ¿no? 1 millón, 2 millones es un montón de plata. Entonces, el impacto que se tiene respecto a el uso de estos recursos es fuerte. Entonces, hay que merituar ese tipo de situaciones y sí, gracias por el comentario. La prensa llega primero, pero bueno, nosotros utilizamos también esa documentación o esos reportes que ellos nos remiten. Muy bien, continuemos. ¿Cuáles son las atribuciones del Sistema Nacional de Control? Bien, las atribuciones como tal, primero, la vigilancia y la verificación de la correcta gestión de los recursos y bienes del Estado. Creo que ya lo he repetido hasta el hartazgo hace un momento, ¿ya? Hay que saber trabajar con prudencia fiscal, dice, ¿no? En el uso del presupuesto público. Y aquí viene una parte bastante importante, de la cual no entiendo cómo sucedió, pero me parece loable y también bastante complicado comprarse este pleito, ¿no? Dice que el Sistema Nacional de Control y todos sus órganos tienen como atribución impulsar la modernización y el mejoramiento de la gestión pública. ¿Se han dado cuenta del peso que se lleva sobre los hombros para poder impulsar la modernización de un país? ¿No? Si bien es cierto, se emiten recomendaciones en los informes de control,
que en realidad es el valor agregado que nosotros le damos a los informes y que es lo más valioso que se tiene que considerar, es restrictivo hasta cierto punto, puesto que un informe de control definitivamente como tal solito no va a poder de repente apoyar a dinamizar la gestión pública o a mejorar los procesos en la administración pública, porque eso también va a depender de la predisposición que tengan los titulares y los funcionarios para implementar esa recomendación. Si no existe eso, todo va a quedar en papeles. Y van a pasar los años y al fin y al cabo el informe simplemente va a estar ahí guardado en el último cajón o de repente archivado según las normas del Sistema Nacional de Archivos y lo van a guardar, ¿no? Ese es el gran problema, ¿no? Porque el informe está, mal que bien, tiene sus recomendaciones, pero muchas veces, al menos las recomendaciones de mejora de gestión, las cuales pueden impulsar la modernización de la gestión pública, no, ni siquiera son consideradas muchas veces por los titulares ni por los servidores públicos. Mientras que las otras recomendaciones que ya nos hablan del inicio de proceso sancionador administrativo por parte de la Contraloría en el PAS, o las recomendaciones que nos hablan del inicio de acciones penales o acciones civiles derivado de los hechos que se han identificado en la fundamentación jurídica de los informes de control, es así, por defecto se implementan porque los titulares de la acción penal, como sabemos, el Ministerio Público, toman las acciones del caso y los procuradores públicos también toman las acciones respecto al tema penal o civil. Entonces, estas instituciones que ya propiamente se encargan de los informes de control una vez de su emisión y cuando se pierde el principio de reserva, ya se hacen cargo de ello. Mientras que las recomendaciones propiamente de mejora de gestión quedan en la cancha de los titulares de la entidad y al fin y al cabo a veces no se hace nada, ¿no? ¿Qué más? Señalar que el control gubernamental, dice, se tiene que considerar con especial énfasis en áreas críticas y sensibles. Es por eso que la planificación es muy importante para que el control gubernamental sea focalizado y que esa demanda de control que tenemos, porque es inmensa, sea verdaderamente atacada, ¿no? O que sea atendida, que es lo que se quiere. A ver. Muy bien. Si hubiese alguna pregunta, voy a estar atento al chat ahora sí. Simplemente me escriben, creo que va a ser más dinámico, más fácil. Y ya con eso seguimos trabajando. Muy bien. ¿Qué más? Atribuciones del Sistema Nacional de Control. Exigir a los funcionarios y servidores la plena responsabilidad por sus actos. Bien, aquí sí es ya un tema bastante técnico. ¿Por qué? Porque aquí hablamos de responsabilidades, ¿verdad? Sea administrativa, funcional, ya sea entidad o a nivel del PAS, o civil o penal, ¿no? O recomendando acciones preventivas y correctivas, ¿no? Eso es más que todo por el tema quizás de control simultáneo. Pero aquí hay que hacer un paréntesis, ¿por qué? A ver, un ejemplito y un comentario, ¿no? Un servidor público, ojo, servidor público, así con todas las letras, un señor servidor público, ¿es cualquier persona? Definitivamente no. Un servidor público es una persona que tiene poderes especiales, vamos a llamarlo. Cuando yo hablo de poderes especiales no significa que tenga poderes sobrenaturales y que tenga otro tipo de poderes, ¿no? Que quizás uno puede imaginar dentro del ideario de la fantasía y de la ciencia ficción. Sino que cuando hablo de poderes, y eso es establecido también en las normas específicas, es que regula su actuar por instrumentos de gestión, ¿verdad? Regula su actuar por leyes específicas. Regula su actuar por códigos de ética, ley marco del empleo público y demás normas, incluso la misma norma que lo vincula al Estado, que podría ser una de las 30 formas de cómo nosotros nos vinculamos al Estado para trabajar, 728, 276, ¿qué más? La 1057, ¿no? Quizás un contrato por locación y las demás carreras especiales, ¿no? De la milicia, de la Policía Nacional, cuerpo diplomático, fiscales y demás, ¿no? Todas esas normas me dicen que un servidor público no es cualquier persona. Y por último,
para poner la cerecita del pastel, hablando de responsabilidades. ¿Al servidor público lo obligaron a trabajar en la administración pública como tal? ¿Mm? ¿Lo obligaron a trabajar en la entidad? Es decir, fueron a la universidad, te jalaron de la mano, a ver muchachón, tú eres un buen contador, vamos a ver en mi caso, te vas a trabajar acá en administración tributaria. No. Lo que pasa, ¿qué sucedió? Es que la persona, nosotros, hemos ido de manera voluntaria a trabajar para el Estado y por el Estado. Por lo tanto, nuestro país, el Perú, espera lo mejor de nosotros. Espera que trabajemos con plena sujeción al Estado de Derecho y en cumplimiento de todas las normas que regulan nuestro comportamiento. Entonces, va nuevamente la pregunta. No es lo mismo hablar de un servidor público que de cualquier otra persona. ¿Por qué? Porque el servidor público tiene doble responsabilidad, como ciudadano, como servidor público. Y hasta tres podría ser, como miembro quizás de un colegio profesional, ¿no? Porque también los colegios profesionales tienen códigos de ética, ¿verdad? También se motivan sanciones también en ese extremo, en esa vía. Entonces, aquí va el otro ejemplo, ¿no? Será lo mismo juzgar a un burdo raquetero que te cogotea en la esquina para quitarte un celular, que juzgar a todo un señor servidor público, jefe de tesorería, que tiene un título profesional, que ha pisado la universidad, que tiene una maestría, que conoce sus instrumentos de gestión, que sabe de las leyes, que reconoce el código de ética de la función pública y demás. Definitivamente no. Al servidor público le tiene que caer todo el peso de la ley porque es consciente de lo que hace, ¿ya? Porque sabe a lo que se mete cuando va a administrar los recursos del Estado, ¿ya? Entonces, en ese tema de las atribuciones, hay que tener en cuenta que se debe exigir a los funcionarios y servidores plena responsabilidad de sus actos. A ver, ¿qué hay otra pregunta? ¿La aplicación de los principios de Contraloría General tiene que ir acompañado de aplicar habilidades blandas por parte del auditor gubernamental? La aplicación de los principios de la Contraloría, por supuesto, está vinculado y van de la mano. Es más, hay un componente dentro del sistema de control interno que es ambiente de control interno que nos habla justamente de estas habilidades blandas, ¿no? Y estas habilidades blandas pues justamente van desde la ética, valores morales, resiliencia, comunicación asertiva, la formación íntegra de una persona, no solamente técnica, no solamente tener maestrías, doctorados, cursos por aquí, por allá, experto en mecánica y demás cosas, pero ¿de qué sirve si al fin y al cabo dejas de lado todas estas habilidades blandas que nos señala acá Jaime Montenegro? ¿De qué sirve? Y de igual manera aplica para los auditores. En realidad, la labor de control es con plena sujeción a los principios a los principios que están establecidos en el artículo 9 de la ley 27785, ¿no? Pobre de aquel auditor, por ejemplo, que soslaye principio de legalidad. O pobre de aquel auditor, particularmente yo sí soy muy, muy respetuoso de sus principios, que quiera sobrepasarse y de repente abusar de su autoridad, de repente solicitar un documento de una forma no, digamos, regulada, pues, dentro de nuestras normas internas, ¿no? ¿No? Eso hay que cuidar mucho y sí, definitivamente tiene que estar vinculado a lo que es las habilidades blandas, por parte del auditor también, lógicamente, como también la exigencia propia que yo estoy señalando acá dentro de las atribuciones del sistema. ¿Qué más tenemos como atribuciones del sistema? Emitir como resultado de las acciones de control los informes respectivos, ¿no? Y hablando de esto, bueno, hablé hace un momento de los principios del técnico, ¿no? Del tema técnico en el cual se sustenta la labor de control, considerando que dice que aquí constituyen prueba preconstituida para el inicio de las acciones administrativas y o legales que sean recomendadas en dichos informes. ¿Ya? Aquí, respecto a lo de prueba preconstituida, sí quiero hacer un paréntesis, ¿no? Si nosotros revisamos literatura, revisamos muchas tesis que se han hecho a nivel nacional respecto a lo que es la catadura de los informes de control, ¿no? Dentro de los procesos judiciales, ¿no? A nivel ya del Ministerio Público, hay que tener en cuenta que aquí, si bien es cierto, la norma señala de que esto es una prueba preconstituida, hay que tener en consideración que dentro del nuevo Código Procesal Penal
Los informes de control son una prueba más dentro del proceso. Es decir, el fiscal que recibe, digamos, un informe de control, no solamente va a sustentar su acusación o su denuncia con un informe de control. El fiscal tiene que hacer su tarea, ¿verdad? Porque él tiene mayor acceso a documentos, tiene mayores prerrogativas que un auditor gubernamental, ¿no? Él tiene acceso a las llamadas, a secreto bancario, puede solicitar incluso de más datos que le puede, digamos, ayudar a poder sustentar de manera correcta el tipo penal que se pretende identificar. Entonces, aquí sí voy a hacer, reitero, el paréntesis y señalar que el informe de control no es una prueba preconstituida, ojo, es una prueba más dentro del proceso para que se pueda de repente considerar, ¿no? Y sea parte de todas las pruebas que se puedan obtener para sustentar de manera correcta la denuncia o de repente la acusación. ¿Ya? ¿Qué más? Dentro del enfoque del nuevo Código Procesal Penal, los informes de control también son considerados pericias institucionales. Ojo. Entonces, estas pericias institucionales tienen sí un cariz singular porque tienen una... Exacto, ahí está, correcto, 209.1a del Código Procesal Penal, efectivamente, justamente de ese artículo estamos conversando. Nos habla de pericias institucionales que son emitidas, en este caso, por auditores o por peritos del Estado, ¿no? Lo cual debería ser, digamos, mejor valoradas por los jueces y por los fiscales al momento de hacer la evaluación. Claro está que hay informes e informes de auditoría. Depende, ¿ya? Depende. Entonces, como resultado de todo el trabajo, se emiten estos informes. He hecho estos comentarios, lógicamente, para que podamos tener mayor apertura y de repente si hay consultas acerca de estos productos que emiten, fruto del ejercicio del control gubernamental en el Estado. Bien, prosigamos. La Contraloría General de la República, sus atribuciones, ¿no? Ya, bueno, esto ya lo hemos hablado. Primero, tener acceso en cualquier momento irrestricto a todos los documentos e información de las entidades, ¿no? Artículo 9 de la ley, no se olviden los principios, como también el artículo 22, literal A, para tener acceso a la información. Asimismo, también puede disponer las acciones legales en forma inmediata. Bueno, eso es cuando ya haya fragancia en algún momento, ¿no? De algún hecho irregular que tome conocimiento de la Contraloría, porque como siempre lo digo, si en caso ya hay hechos consumados, ya la Contraloría, ¿qué tiene que ver? ¿No? Ya, si hay hechos consumados, que donde ya hay mucha evidencia, ya se han consumado muchos actos ilícitos, definitivamente ahí el que tiene que entrar a talía es el Ministerio Público, ya no la Contraloría. Que nosotros de repente podamos coadyuvar, de repente hacer algún actuado, alguna situación es diferente. Ahora, nosotros nos quedamos con la parte administrativa, como ustedes sabrán, ¿no? La sanción administrativa sí, pues, lo ve Contraloría. Mientras está penal, civil y otro tipo, y el PAS propiamente que lo ve los órganos instructores y sancionadores, ya lo ven esas instancias, pero la parte administrativa funcional como tal, sí lo ve directamente las comisiones auditoras cuando hacen su labor de control. El mandato legal aplicable a los servicios de control. Bueno, hablé de la Constitución, es un mandato constitucional según el artículo 82. Van a disculpar, se me está yendo un poco la voz. De mucho tiempo estoy volviendo a estas lides de la docencia. Espero que se esté entendiendo, se esté de repente socializando de manera correcta, que eso es lo que me interesa. Luego tenemos la ley 27785, que es la ley orgánica del sistema, la ley 28716, que es la ley del control interno, ¿no? La 30742, que es la famosa ley de fortalecimiento, y al final se tiene la ley 31170. Yo sé que ustedes han escuchado hablar de las casillas electrónicas, ¿verdad? O de las notificaciones electrónicas. Bueno, esas casillas electrónicas son un dolor de cabeza, pero de todas maneras, hay que tener en consideración que son fundamentales para el ejercicio del control gubernamental. Muy bien, a ver, vamos a seguir viendo. Muchas gracias. Ojalá que se entienda que eso es lo que se trata. Muy bien. Dentro de la clasificación del control gubernamental,
Bueno, acá vemos un esquema bastante resumido, porque en realidad la labor o digamos la cantidad de labores que hacen los auditores en el sistema de control, en el Sistema Nacional de Control, es bastante atosigante. Entonces, lo dividimos en dos grupos, ¿ya? El control interno y el control externo. El control interno como tal, hay que dividirlo en previo, simultáneo y posterior. Ya les vamos a explicar cómo se hace. Ojo, el control interno, la responsabilidad la tiene la entidad propiamente, ¿no? El titular y todos sus servidores públicos. En el control externo, la responsabilidad de ejecutar, que también tiene la misma modalidad, previo, simultáneo y posterior, lo realiza la Contraloría General de la República, los órganos de control institucional y las sociedades auditoras. Bien, esa gran diferencia es la que yo quiero que se entienda a fin de no de repente divagar en conceptos que induzcan a no entender de qué se trata de lo que estamos conversando en este momento. ¿Qué más? El control posterior tiene que hacerse en función del momento de su ejercicio, ¿no? Todo esto, lo que estamos hablando. Para mayor información, ustedes pueden chequear los artículos 6, 7 y 8 de la ley 27785. Ahí está del cómo se regula, digamos, o cómo se efectúa tanto el control interno como el control externo. Bien, vamos a hablar de control interno. Es una etapa, o mejor dicho, un tema que me gusta bastante, puesto que lo he analizado desde hace muchos años. Y en realidad considero que esta política de prevención sería de gran ayuda si todos los titulares o todos los servidores públicos se lo toman en serio. Pero como me he dado cuenta, nadie se toma en serio el control interno, ¿no? Es la última rueda del coche, es de repente el patito feo, porque llegan los reportes de control interno y hacen como sea el trabajo, y eso es lo que he visto en la última capacitación que hubo aquí en Puno, ¿no? En la semana anterior, en donde pues el ponente pues mostró, ¿no? En la diapositiva pues el registro de una municipalidad con todos sus entregables y el sustento y estos amiguitos que habían hecho. Habían subido el mismo documento en todas las preguntitas del cuestionario. Ojo, ese cuestionario y demás tiene catadura de declaración jurada. Si Contraloría desea hacerte una labor de control por eso, por incumplimiento funcional, lo puede hacer. Entonces tengan cuidado, tengan cautela, porque en algún momento va a salir, ¿ya? El control interno, como lo dije, es previo y simultáneo, que lo hacen las autoridades y servidores públicos, y el posterior, que lo hacen los superiores, es decir, la máxima instancia, la máxima autoridad de las instituciones públicas. Dentro del marco, digamos, de la parte doctrinaria del control interno, nosotros hablamos de 3 líneas de defensa del control interno. De la más alta autoridad, las gerencias propiamente y los jefes de área, ¿no? Y ese es un concepto acuñado incluso desde el sector privado, lo cual a nosotros nos sirve para aplicarlo en el sector público. El objetivo del control interno es la gestión adecuada de los recursos y bienes del Estado, ¿ya? Es responsabilidad del titular, como lo digo, supervisar su implementación. Es decir, si en algún momento Contraloría se le ocurre hacer alguna labor de control sobre el cumplimiento del control interno, ojo, no solamente cumplir por cumplir, sino verificar cada uno de los ítems, de los entregables por eje y por cada pregunta del cuestionario de evaluación anual, lo va a hacer. ¿Quién va a ser responsable? El titular. Al titular le va a caer todo el peso de la ley. Que el titular me diga, no, pues yo le delegué la responsabilidad por principio de confianza a mi gerente, ¿no? ¿Con eso se salva? Ojo, que este principio de confianza, he visto varios pronunciamientos del Tribunal y de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Constitucional también. Este principio de confianza no es que yo te dejo la responsabilidad y tú ya sabrás qué haces, ¿ah? No. El principio de confianza ahora, o siempre estuvo visto así, nada más que no lo entendíamos, es que incluso yo al darte la potestad de que tú hagas determinada labor, tengo que supervisarte con más ahínco, tengo que supervisarte con mayor detenimiento toda la labor que tú haces. Entonces no es que me zafo acá y no pasó nada porque yo le delegué y me lavo las manos, no. Entonces, en algún momento, reitero, puede que suceda, va a haber responsabilidades por ese tema de control interno, porque es un tema que desde el año 2019, cuando yo trabajaba acá en la gerencia regional aún y hacíamos el monitoreo a nivel de toda la región Puno,
lo tomaban pues como un chiste, ¿no? Como cualquier cosa, como algo más. Pero ojo, ahora la situación está un poco más complicada porque los entregables están siendo revisados en todos sus extremos. ¿Por qué? Porque el control interno, reitero, es una política pública y es un sistema funcional del Estado, como lo hemos visto, que sirve para lograr los objetivos institucionales de la institución, de las entidades públicas. ¿Ya? Sirve para eso. ¿Qué es el control interno? Proceso integral. ¿Qué más? Lo hace el titular, diseñado para enfrentar los riesgos. ¿Qué es un riesgo? Ya lo vamos a ver, ¿no? Bueno, aquí está todo el marco normativo. Esto sí no lo voy a leer ni los voy a cansar con esto, porque eso ustedes ya lo pueden revisar a nivel de las páginas web, de los libros, de los textos, lo cual, si les interesa, pues van a encontrar bastantes cositas importantes ahí. ¿Qué más? Componentes del sistema de control interno. A ver, les cuento un poco la historia. Este modelo de control interno que nosotros aplicamos mediante la ley 28716 y mediante la resolución de Contraloría 320 del año 2006-CG, ambas leyes del año 2006, ojo, a 2006, estoy hablando de hace casi 20 años atrás, y con la emisión de la Directiva 006-2019, vigente desde mayo del año 2019, hablamos de estos componentes del sistema de control interno. Bien, ahora, la Contraloría no ha inventado nada, la Contraloría peruana, ojo, sino que nosotros hemos tomado estos conceptos, esta doctrina del marco COSO del año 2013. COSO es un acrónimo en inglés que significa Committee of Sponsoring Organizations, COSO, el cual surgió desde el año 1987-1992 en Estados Unidos. ¿Ya? Este enfoque norteamericano, pues estadounidense, surgió puesto que existieron muchos casos de lavado de activos, de fraudes en empresas no solamente públicas, sino también privadas en Estados Unidos, a tal extremo que el Estado envió fondos de salvataje, tal es el caso de WorldCom, de Enron, ¿no? Casos emblemáticos en donde incluso ha habido gente que se ha suicidado, ha habido la pérdida de credibilidad de la más importante firma auditora en su momento, que fue Arthur Andersen, ¿no? Que era la firma más importante del mundo en auditoría y en todo lo que es el outsourcing contable, que perdió toda la credibilidad por coludirse pues con los directores de una empresa, ¿no? En este caso de Enron, ¿no? Una empresa del sector energético en Estados Unidos, para poder maquillar los estados financieros y lanzar otro tipo de reportes a fin de cotizar en bolsa y demás situaciones particulares. Entonces, ante este hecho tan atípico en Estados Unidos, el Estado se compra el pleito y emite estas normas y el modelo de control interno COSO en el año 1992, ¿no? El Committee of Sponsoring Organizations es el resultado de la labor de los auditores internos, de los contadores gerenciales, de los ejecutivos, de los administradores de empresas y demás órganos colegiados, académicos, lógicamente, y del sector de economía y finanzas en Estados Unidos, que se compraron el pleito para hacer un modelo de control interno de tipo preventivo, que tiene estos 5 componentes, los cuales la Contraloría General de la República los ha tomado en la Ley 28716 y en las normas de control interno en la Resolución 320 del año 2006. Bien, esa es un poco la historia, ¿ya? Si se dan cuenta, el modelo COSO me habla de los 4 componentes que son para diseño y operación y el componente de supervisión que es para la continuidad y efectividad de las operaciones. Todo a nivel preventivo. Bueno, aquí están, ya algo les adelanté, ¿no? Committee of Sponsoring Organizations of the Trade Commission, que es digamos, el acrónimo, ¿no? de COSO que nosotros utilizamos, se dio justamente por estos aspectos que les he precisado, a fin de poder evaluar en cierta forma y medir
aspectos fundamentales sobre la ética empresarial, el control interno y gestión de riesgos, el fraude y la presentación de informes financieros confiables, ¿ya? Este modelo común, pues, está conformado por estas instituciones que están ahí señaladas en la diapositiva, las cuales emitieron estas normas que regulan los 5 componentes del control interno. Ahora, hay que tener en consideración que el control interno, ya hablando un poco más de manera coloquial y clara, en una institución pública, ¿cómo implementan control interno? ¿Ya? Es simple. Las normas que emite cada sistema administrativo ya forman parte de la implementación del control interno. Hay control interno para tesorería, con sus directivas, decreto legislativo que regula, digamos, el Sistema Nacional de Tesorería, igual en presupuesto, el 1440, ¿no? Y la parte vigente de la ley 28411, que en algún caso todavía está vigente algunos artículos, de igual manera para contabilidad, ¿no? Todas sus directivas, sus lineamientos. Entonces, reitero, el control interno es transversal y está dado. Lo único que queda es cumplir. Y si yo advierto algún vacío en ese control interno, por ejemplo, la ya derogada 30.225, ¿no? Que es la ley orgánica, perdón, es la ley de contrataciones del Estado, ¿no? Como sabemos, la ley de contrataciones del Estado no regula las compras menores a 8 ITs, ¿verdad? Entonces, la entidad, digamos, para cautelar mejor sus bienes, sus servicios o la adquisición por compras menores a 8 ITs, ¿qué hace? Por control interno, implementa una directiva interna. Qué bonito, ¿no? Para que ellos mismos se puedan autonormar y cumplir, digamos, los principios fundamentales que regulan la contratación pública. Porque si bien es cierto, la norma dice, la 30.225, señala que las compras menores a 8 ITs no se regulan, dice, de manera específica por el contenido de la ley y su reglamento, pero sí se sujetan y se supeditan a los principios que están en el artículo 2 justamente de la ley 30.225 para su cumplimiento dentro de la pluralidad de postores, ¿no? Eficacia, la eficiencia, ¿no? Y demás principios que regulan justamente un trato justo e igualitario a todos los proveedores del Estado a fin de que el Estado, el país o la entidad tenga mejores resultados al momento de contratar. Bien, hay 3 principios esenciales en control interno: autogestión, autorregulación y autocontrol. Autocontrol vinculado a lo que voy a hablar en este momento, ¿ya? El autocontrol básicamente es un tema personal. Nosotros somos, todos los que estamos presentes aquí, somos tan profesionales, ¿no? Que no necesitamos que nadie esté detrás de nosotros con un látigo diciendo, oye, trabaja, ¿no? Oye, cumple tus metas, cumple tu MOF, cumple tu ROB, tus funciones. Trabaja de manera adecuada, acorde a ley. No le robes a tu país. A nadie, ¿verdad? Porque somos tan profesionales que por defecto se supone que tenemos que trabajar bien. Ese es autocontrol, ¿no? Asimismo, si yo detecto alguna irregularidad, ¿qué tengo que hacer? ¿Me callo? No. Tengo que comunicarlo a la instancia pertinente, tengo que denunciar. Eso es autocontrol. Asimismo, si yo detecto de repente alguna situación de mejora de procesos, si yo como profesional he trabajado en una institución donde determinado procedimiento se hacía en 2 pasos y voy a una nueva y lo hacen en 8, ¿no? Entonces, oigan, ¿saben qué? Yo aporto, ¿no? Con mi know-how, ese saber hacer, y digo, sí, este procedimiento lo podemos hacer en 2, 3 pasos. Es simple, ¿no? Se implementa un sistema y demás y ya, se acabó. Entonces, eso es autocontrolarse, ¿verdad? Ya, ahora, es parte del control interno, es un principio. La autogestión y la autorregulación, más bien, ya estamos en el ámbito institucional. La autogestión y la autorregulación hablan de que la misma entidad tiene derecho a normarse y puede hacerlo. Tiene la misión, digamos, de implementar instrumentos de gestión actualizados. ¿Ya? Ese es el tema, ¿no? que hay que entender en control interno. Ahora, un concepto fundamental para lo que es llegar, digamos, a la eficacia, a la eficiencia, a la economía, a la transparencia y la ética en el uso de los recursos y bienes del Estado, es entender qué cosa es seguridad razonable. Y es un término acuñado por los contadores, porque cuando nosotros hacemos auditoría financiera, siempre terminamos, y es nuestra salvedad, de que los estados financieros reflejan de manera razonable
¿no? El resultado de las partidas de contabilidad en cajabancos, en activos, en mercaderías o quizás en activo fijo y demás, ¿no? Esta seguridad razonable también se aplica en el control interno, puesto que una entidad, por muy buen control interno que tenga, por muchas normas, por muchos lineamientos, por muchos directivos súper capacitados que tenga, no me acredita que de manera absoluta, ¿no?, que haya seguridad razonable. Porque siempre, siempre va a pasar algo que pueda de repente afectar el normal desenvolvimiento de la administración pública. Correcto. Justamente por eso se pone esa figura del quirófano, donde una enfermera está llevando en la camilla a una persona que estima va a ser operada. ¿De qué dependerá de que este señor salga vivo de la operación? Va a depender de que el anestesista, por ejemplo, esté en sus buenos días y que haga de manera correcta su trabajo. Pónganse en el caso de que el anestesista un día antes haya tomado, esté en una fiesta, se le va un poquito del anestésico o de la práctica médica que hacen antes de, o el ciclo propedéutico antes de entrar a un quirófano. Te muere, ¿verdad? ¿Qué va a depender? De que el cirujano también esté fino, de que no cometa ningún tipo de negligencia, vamos a llamar, ¿no?, en su actuar. Pónganse en el caso de que el cirujano tenga problemas familiares, está a punto de divorciarse con su esposa y prácticamente quiere mandar todo al diablo. Probablemente haya poco éxito en la operación. ¿De qué más va a depender? Va a depender de que en el momento de que le estén operando a la persona, pues haya un sistema, digamos, interno electrógeno, ¿no? Porque si bien el señor va a estar entubado, va a estar de repente con un marcador, qué sé yo, si hay apagón en ese momento, ¿qué va a suceder? Se va a morir. Entonces tiene que haber un sistema energético. Entonces eso es la seguridad razonable, con todas las estrategias que nosotros planteamos, pero ahora tiene que llevarse todos estos ejemplos a la administración pública. ¿Y qué mejor con la implementación de las normas, ¿no? Entonces acá vamos a la gran pregunta. ¿Quién opera los controles internos en las empresas y en las entidades? Nosotros, ¿verdad? Ahora, que levante la mano, como dice la canción, ¿quién no ha estado sujeto a de repente o tentado en algún extremo para poder caer en corrupción? ¿Quién? En tal sentido, vamos a apelar al sentimiento propio, ¿no?, de los humanos. Nosotros, las personas, somos los que operamos los controles internos y por nuestra misma naturaleza somos susceptibles de errar. Ya, un error es diferente, ¿no? Ya sea de manera voluntaria, motivado por un tercero o por un apetito personal. Eso ya no es un error. Cuando uno ya tiene otro tipo de comportamientos que ya son dolosos, definitivamente ya eso tiene que ser sancionado, ¿ya? Y en el caso de los errores, también tiene que haber un tema de verlo, ¿no?, del por qué la omisión funcional causó determinado perjuicio al Estado, ¿no?, o algún otro tipo de hecho. Todo eso a nosotros como personas definitivamente nos conllevaría de repente a incumplir nuestras funciones, transgrediendo normas y lineamientos. Y con eso ya hemos vulnerado el sistema de control interno. ¿Ya? Ojo, esta etapa del control interno es la etapa previa, es la etapa bonita, digamos, de lo que es este curso de control gubernamental, porque aquí no voy a hablar de responsabilidades. Aquí estoy hablando de una política de prevención de la corrupción, de lo sano que podría ser la administración pública, ¿no?, y el ejercicio, digamos, como tal de los servidores públicos, si nosotros aplicáramos los componentes del ambiente del sistema de control interno y cumplimos de repente con las políticas que nos dicen tanto la ley, la 28716, la resolución 320 del año 2006, así como la directiva 006-2019-CG, la cual es aplicable para todas las instituciones, específicamente municipalidades, ¿no? Porque hay otra directiva que es la 011 de 2019, lo cual se aplica al sector empresarial, a FONAFE, se aplica a la SBS, SUNAT, al BCR, a las cajas municipales, ¿no?, y a todo el sector empresarial del Estado. Y se ha hecho esta división puesto que ellos ya están un paso adelante en lo que es control interno, porque ellos ya tienen este concepto acuñado de hace bastantes años atrás, ¿no? Entonces, usualmente las charlas las divido a veces, ¿no? Cuando vamos a trabajar con municipalidades, solamente hablo de la 006,
¿no? Y lógicamente cuando vamos a hablar en algún momento alguna institución que ya he precisado, hablamos de la 011. No obstante, en ambos casos, si nosotros aplicamos de manera correcta el control interno, vamos a tener en cuenta que estos beneficios van a redundar en lo que están viendo en la diapositiva, ¿no? Promover la eficacia, la eficiencia, cuidar los bienes del Estado, ¿no? Cumplir la normatividad, la rendición de cuentas, ojo, fomentar la práctica de valores institucionales, ¿ya? Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información, reportes sanos, reportes correctos, no contaminados. A ver, si en alguna entidad pública salen limpios en sus dictámenes de auditoría financiera, creo que no. Y es clarísimo, ¿no? El problema es recurrente, y es más, lo veo hace 30 años más o menos, o hace 20 años, en las municipalidades, en las unidades ejecutoras de gobierno regional y en otras instituciones, siempre, ¿no? Existe el problema de las obras que están sin liquidación, ¿verdad? Siempre, ¿no? Estas obras sin liquidar, contablemente, aún están en la cuenta de construcciones en curso, ¿correcto? Y si está de construcciones en curso, esa obra, mientras no se liquide, jamás va a pasar a la cuenta de activo o de inmueble maquinaria. Inmueble en este caso. Jamás, porque todavía no se liquida, ¿no? En todo caso, se viene arrastrando esos saldos cuando la obra ya está en funcionamiento, cuando tú ves la obra ya está entregada de repente a los que usan, a los beneficiarios, pero no tiene la liquidación del caso, y por lo tanto los estados financieros están contaminados, porque tenemos este tipo de situaciones particulares que les he precisado. Y sé que lo han visto en algún momento. Lo mismo con cuentas incobrables, ¿no? Desde el punto de vista contable, ¿no? Ya, entonces, el tema de control interno justamente es bastante amplio. Se trata de repente ahora de poder hablar lo más resumido posible. Limitaciones del control interno, juicios defectuosos, fallas, errores, equivocaciones, definitivamente. ¿Qué más? Los controles circunscritos a 2 o más personas, dice, ¿no? Podrían sobrepasar el sistema de control interno, cuando hay contubernio, ¿no? Cuando ya hay colusión en algunos actuados, ¿no? Esto me trae de recuerdo un caso particular del Banco de la Nación. ¿Recuerdan hubo un caso escandaloso hace algunos años atrás con el pago de pensión 65 en Cajamarca, ahí de donde era nuestro expresidente Pedro Castillo, en Cajabamba, creo, por ahí, ¿no? ¿Qué sucedió? En el Banco de la Nación empezaron a cobrar su pensión 65 los muertitos. ¿Cómo lo hacían? Bueno, ahí había responsabilidad de más de 2 instituciones, porque el RENIEC, que es el encargado de hacer el registro de todos los habitantes del Perú, no actualizaba las partidas de defunción. Esto era aprovechado por un jefe de operaciones en el Banco de la Nación en una agencia B, una agencia C que estaba trabajando en el Banco de la Nación, allá en Cajamarca. Entonces, al ser aprovechado, en contubernio con una cajera que habida cuenta eran pareja sentimental, pudieron desviar fondos de manera, yo le digo la técnica del carrusel, pudieron desviar fondos hasta más o menos 1 millón de soles en el lapso de 2 años, 1 año y medio, ¿no? Entonces ahí está, controles circunscritos a 2 o más personas. Uno podía hacerlo y la otra persona que era cajera podía pagarlo, ¿verdad? Entonces, la gente no se daba cuenta. Pero ¿cómo se dieron cuenta? Por signos exteriores. ¿Cuánto creen ustedes que gane un cajero en el banco, en una agencia C de un distrito? Como aquí en Puno, que podría ser, no sé, Arapa, Macusani, ¿no? Zonas alejadas, Ñuñoa, ¿no? Qué sé yo, Desaguadero. Pues el cajero no va a ganar más de 3.500 soles, asumo. Y el jefe de operaciones, más de 4.000 tampoco. Pero estos señores en Cajamarca se daban la gran vida y ponían todo en su Facebook. Y la policía, haciendo el contraste de récord migratorio, conjuntamente con sus redes sociales, porque los señores publicaban viajes a Varadero, viajes a Puerto Rico, a playas paradisíacas en Colombia, en México, en la Riviera Maya, no se concatenaba pues con los ingresos, y por eso los cogieron, ¿no? Ahí fue todo el problema. ¿Se dan cuenta? El sistema de control interno del Banco de la Nación jamás los detectó. Jamás. Entonces se cumple lo que les decía, seguridad razonable. No obstante tengas un buen sistema
de control interno, de igual manera puedes incurrir en algún error. ¿Ya? ¿Qué más dice? El diseño de control interno puede hacerse sin considerar el adecuado costo-beneficio. Bueno, depende. Muy bien, aquí hablamos de la Directiva 006, que como ya les dije, sirve para la implementación del sistema de control interno en municipalidades, unidades ejecutoras del gobierno regional, poder judicial, ¿no? Y demás entidades, según tengo entendido que está esto en el artículo 3, artículo 4 de esta directiva. ¿Qué hace esta directiva? El primero es de cumplimiento obligatorio. ¿Quiénes son los responsables? A diferencia de hace algunos años, esta directiva sí le da responsabilidades específicas al titular de la entidad, al funcionario del más alto nivel y a los servidores encargados de la entrega de documentos e información para poder lograr, digamos, los objetivos de la implementación del control interno, ¿no? Ahora sí hay funciones y eso está dado en la misma Directiva 006-2019. Y dentro de las funciones del titular, ahí está en el numeral 6.51, se habla que el titular es el encargado digamos, de ser el responsable de viabilizar toda la implementación del sistema de control interno, ¿no? Participa en la priorización de productos, aprueba documentos, toma decisiones respecto a estos reportes. Yo estimo que es así, ¿no? Asumo en el ideario que yo tengo, pero considero que no es tan cierto. Al fin y al cabo, cada titular sabe cómo toma las decisiones, pero esta es una herramienta que le puede servir para que las decisiones sean mayormente aceptadas, ¿no? Y que verdaderamente contribuyan al logro de los objetivos de la entidad. Muy bien, con esto hemos terminado la parte de control interno. Ahora voy a hablar de lo que es el control externo. Control interno, que no se pierda la idea, es responsabilidad del titular de la entidad, como también de los servidores públicos adscritos a ellos, ¿no? Entonces, es una política interna, todos son responsables, desde la primera persona, desde la más alta autoridad, hasta el último servidor que está en la puerta haciendo el control de asistencia o de repente el control de acceso de los usuarios a la entidad, ¿no? Esto es muy importante, puesto que los controles internos van a redundar en el adecuado manejo de los recursos públicos, como también en la adecuada gestión de la misma institución, ¿no? Hay un ejemplo que yo les puse en la universidad la otra vez y todos se asustaron, ¿no? Porque yo ingreso a la universidad y nadie me pregunta a dónde voy. En la universidad nadie me pregunta, yo simplemente entro con mi maletín y nadie me dice nada. Entonces yo les digo a los alumnos, pónganse en el caso de que yo sea un orate, ¿no? Un desadaptado, que tenga problemas mentales y en este momento de mi maletín saco un fusil AKM y los empiezo a disparar a todos, así como en Estados Unidos. ¿Qué sucedería? ¿Quién falló? ¿Qué pasó? Claro que estoy poniendo un ejemplo bastante, no tan alejado de la realidad, pero que sí se podría dar en algún extremo. Por ejemplo, el día de ayer, no sé si han escuchado lo que ha pasado en Juliaca, a la salida, ¿verdad? A la salida a Puno, pues han acribillado a una persona, ¿verdad? Por un asalto. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, hay que tener en cuenta que los controles de repente nos ayudarían en cierta forma a evitar este tipo de riesgos, a evitar este tipo de situaciones. Y lo mismo lo traslado a la gestión pública como tal. Jaime me pregunta, ¿cuál es la estadística a la fecha de las entidades que han cumplido con el SCI? Gracias. A ver, a nivel nacional, te comentaré que se tiene un 90% de entidades, 90%, ojo, que sí han cumplido con los entregables, ¿no? Con el reporte de medidas de remediación, de medidas de control. El asunto es de que tú puedes cumplir en forma, pues, ¿no? Otra cosa es que tú revises uno por uno y te des cuenta de que los entregables tengan el sustento adecuado. Ahí es el gran problema. Porque si tú vas a revisar uno por uno y no tiene, digamos, el documento, ¿no? Por ejemplo, te dice capacitar a los servidores en ética, en gestión de riesgos y en control interno. Perfecto. Tú tienes que subir tu lista de asistencia, quizás un certificado, la disposición de recursos humanos de realizar el curso y demás, que son elementos de prueba para que tú puedas sustentar de manera correcta dentro del eje de ambiente de control, ¿no? Que está vinculado a lo que es gestión organizacional, ¿no? Todo eso. Entonces hay que revisar uno por uno y si no está,
pues va a pasar lo que les he indicado hace un momento que pasó la semana anterior, ¿no? Todo el mundo se reía porque habían subido el mismo documento que creo en las 40 preguntas. Pues es ilógico. O sea, el nombre dice, sí, sí he cumplido, mira, acá está mi envío. Pero a ver, hay que chequear uno por uno. Y ojo, reitero, es responsabilidad. Sí, la estadística está, mira, si quieres puedes chequearlo. Hay un acceso a la ciudadanía mediante el acceso del SSI en Contraloría en la página web y tú puedes hacer la consulta a nivel nacional. Incluso te puede servir para poder realizar una investigación de tipo universitaria, ¿no? Para saber el impacto, si verdaderamente funciona, aunque sea a nivel de cumplimiento, si lo han hecho, ¿no? Entonces, si yo veo que sí han cumplido hasta cierto punto, pues definitivamente voy a tener algo de certeza de que efectivamente están utilizando esta herramienta como medida de prevención. Muy bien. Sigamos. Muy bien. Ya hablemos de control interno, reitero, de la parte más bonita, de la parte proactiva, la que me ayuda a mejorar procesos. Ahora voy a hablar de una cosa un poquito más seria, que es el control gubernamental externo, porque aquí sí vamos a hablar de responsabilidades. ¿Ya? Y ojo, Contraloría, el OSI y las sociedades auditoras no imputan responsabilidad, ¿sí? Solamente identifican responsabilidad. La identificación no es lo mismo que una imputación. Y de igual manera, Contraloría, cuando hace sus informes de control posterior, no te emite un cargo de hechos, ¿no? Es decir, no es una situación que tú deberías de descargar, como dicen, o hacer mi descargo, porque esos términos son utilizados tanto en el derecho administrativo cuando se ha aperturado ya un proceso, perdón, un procedimiento administrativo, ya sea a nivel del PAS o a nivel del PAS, ¿no? Solamente se exige aclaraciones y comentarios, porque reitero, en ambos extremos que he descrito, dentro de las labores del Ministerio Público, es la instancia a cargo de la acción penal y los procuradores a cargo de gestionar el tema del tema civil, ¿no? Mediante los canales establecidos entre la Procuraduría Pública Anticorrupción, ¿no? O la Procuraduría General del Estado con el Ministerio Público. Y en el caso de la responsabilidad administrativa funcional, si se va al PAS, al procedimiento administrativo sancionador, con sus órganos instructores y órganos sancionadores, o si es de tratamiento mediante el PAT a nivel de derecho disciplinario al amparo de la norma a servir, ¿no? De la ley 305.7, ¿no? Todos esos temas ya vamos a hablar aquí. Para entender todo lo que he señalado a manera de introducción, señalamos que el control gubernamental es o externo propiamente, conjunto de políticas, normas y métodos ejercido por los tres órganos que conforman el Sistema Nacional de Control: la Contraloría General de la República, el órgano de auditoría interna, que asiste en la ley, en la 27785, pero si revisamos la directiva 020 del año 2020-CG, que es la directiva de los órganos de control institucional, se habla de los órganos de control institucional, no del órgano de auditoría interna. También las sociedades auditoras, las famosas SOAS, ¿verdad? Que en algún momento nos han auditado y nos han hecho auditorías financieras. Aquí hay dos grandes situaciones particulares que tiene que ver la Contraloría como tal. La Contraloría, dentro de su trabajo, ¿no? En esencia, al amparo del artículo 6, 7 y 8 de la ley 27785, nos habla que hay que promover una gestión eficaz y moderna de los recursos públicos en beneficio de todos los peruanos, ¿sí? Y como lo dije hace un momento, la modernización es un tema complicado, pero máxime, los auditores podríamos recomendar situaciones positivas desde las recomendaciones de los informes de control posterior, nada más, porque ahí está, digamos, la sustancia y el valor agregado para mitigar el problema. Ahora, que nos hagan caso, al menos en las recomendaciones de mejora de gestión, es incierto, ¿no? Nosotros llevamos años haciendo seguimiento, 5 años, 8 años, 9 años, 10 años, y la entidad no hace nada para implementar, porque simplemente no tienen la voluntad de hacerlo. Ahora, esos dos puntos se ven reflejados, primero, en la lucha contra la inconducta funcional y la corrupción, que es un tema bastante amplio, y la mejora de la calidad de las intervenciones públicas. Ya, la lucha contra la corrupción definitivamente la hacemos con lo que es los servicios de control posterior,
¿ya? Sea auditoría de cumplimiento o servicios de control específico, las auditorías financieras, las auditorías de desempeño o las acciones de oficio posterior que en algún extremo pueden servir. Mientras que la mejora de la calidad de las intervenciones públicas las podemos abordar desde el control simultáneo, ¿no? Con el control concurrente, con las visitas de control y con las orientaciones de oficio, que hacen una suerte de acompañamiento a la gestión en la mejora de los procesos dentro de la misma obra, ¿no? En donde nosotros vamos a recomendar con los especialistas, ojo, un ingeniero civil, un ingeniero sanitario, un especialista en estructuras, un especialista en instalaciones eléctricas y demás, que va y checa la norma, la obra, e identifica situaciones para que la entidad pueda implementar para mitigar riesgos, ¿no? Eso se trata. Esa es la labor del control gubernamental externo. ¿Quiénes lo ejecutan? Los tres órganos que conforman el Sistema Nacional de Control. Sus acrónimos, CGR, OSI y SOAS. A ver. ¿Por qué no hay sanciones? A ver, hay una pregunta justo. Uy, ya hace las 7:53. ¿Por qué no hay sanciones por no implementar las recomendaciones de los informes de control? Esa es una pregunta que me la he preguntado siempre y que ahora te voy a responder. A ver, hace algunos años, cuando yo trabajaba en la gerencia Macrocentro, en Huancayo, una gerente hizo un operativo para los titulares y también para los funcionarios que dejaban prescribir de manera bastante artificiosa las recomendaciones para el inicio de procesos administrativos internos a nivel del PAT. ¿Ya? Entonces, se hacía este tipo de operativos y sí se identificó responsabilidades y sí se logró en algún extremo, por omisión funcional, algún tipo de sanción a nivel en el Poder Judicial. Ahora, el tema es de que nosotros tenemos la gran debilidad de que para hacer este tipo de sanciones por no implementar recomendaciones, las funciones específicas de los servidores públicos que dejan prescribir o que no implementan las recomendaciones no están claras. Entonces, primer precepto fundamental cuando se hace auditoría y control posterior. Las funciones que están en tus instrumentos de gestión, como es una infracción al deber, tienen que estar clarísimas, ¿verdad? Tienen que estar clarísimas y tienen que justamente tener este verbo de cautela, ¿no? Supervisar, monitorear, controlar, ¿no? Revisar, para que el auditor o de repente la persona que va a checar el tema administrativo tenga elementos de juicio razonables para la identificación de una responsabilidad administrativa funcional. Y no se pierda de vista que esta parcela administrativa, vamos a hablar en temas de derecho administrativo, sirve para que luego sea el sustento de una sanción penal. Porque reitero, estos son delitos de afectación al deber. Entonces, si hay sanción administrativa bien identificada, con instrumentos de gestión razonables, ¿no? Y que verdaderamente vislumbran las funciones de manera correcta y adecuada, se va a tener éxito en la parte penal. ¿Por qué? Porque va a fluir nada más, todo se va a concatenar, criterio de responsabilidad y el criterio normativo. ¿Ya? Entonces, es un poco complicado ahora porque nuestros instrumentos de gestión que nosotros vemos a diario son pues del año 2012, 2014, 2016, y en alguno de los extremos no se concatenan ni siquiera con las normas o con las leyes que están vigentes en este momento en los sistemas administrativos del Estado. Es por eso que es un poco complicado implementar las recomendaciones o las sanciones que de repente Contraloría quisiera hacer considerando que no se tienen instrumentos de gestión actualizados. ¿Ya? Ese es el tema. Pero habría que ver de repente alguna salida, ¿no? Estábamos viendo nosotros motivar una opinión técnica a nivel de la sugerencia de técnico-normativa de la Contraloría, a fin de que nos dé un criterio específico y que se pueda realizar, porque, reitero, este es el gran problema que nosotros tenemos, puesto que son años de años que no se puede implementar las recomendaciones de los informes de control. Muy bien, sigamos, ya para casi concluir la sesión de hoy. ¿En qué momento se realiza el control externo? Lo hemos dicho hace un momento, hablamos del control previo, simultáneo y posterior. Y estas tres modalidades son aplicables a los tres niveles de gobierno.
En tal sentido, esta diapositiva que ustedes ven es muy importante y está cada una con su directiva correspondiente o su resolución de Contraloría que aprueba su norma específica, ¿no? El día de mañana nosotros vamos a poder desglosar estos temas de control previo, de control simultáneo y de control posterior, considerando el tiempo, la temporalidad en la que se debe realizar, ¿no? En el caso de control previo, antes de ejecutar el gasto, el control simultáneo durante la ejecución del gasto y el control posterior, que es luego de la ejecución del gasto. Hay que tener en consideración también que el control previo se realiza, o mejor dicho, es función privativa exclusivamente de la Contraloría General de la República. No lo puede realizar un OSI ni una sociedad auditora, solamente lo realiza la Contraloría, puesto que este control previo tiene que darse en el marco, digamos, por ejemplo, de endeudamiento público, ¿ya? Si una municipalidad desea realizar un proyecto productivo o cualquier entidad desea realizar, digamos, la implementación de equipo mecánico, qué sé yo, y no tiene liquidez para poder afrontar la deuda, o mejor dicho, para poder sustentar o pagar el proyecto o la intervención pública, entonces utiliza el mecanismo de endeudamiento. Entonces van al Banco de la Nación bajo anuencia del MEF, ¿no? Le piden la opinión a Contraloría, puesto que esta municipalidad va a empeñar prácticamente su Foncomún o si no otra fuente de financiamiento, que eso ya se ve en las normas específicas, para poder, digamos, desarrollar un proyecto productivo, ¿no? Entonces ahí se emite un informe para poder proseguir con el trámite o de repente dejar ahí la intención que tiene la entidad. Eso es en el control previo. Ahora también se habla de control previo en los presupuestos adicionales de obra, ¿no? Los famosos PAO y los famosos PASO. Tengan en cuenta que un presupuesto adicional de obra no solamente va solo, sino que también por el tema de gastos generales y también por el tema de la vinculación de un supervisor, también se tiene que hablar de un presupuesto adicional de supervisión de obra, ¿no? Entonces, en esos supuestos, cuando sobrepasa del 15%, ¿no? Se tiene que realizar un informe de control previo para que ésta sea vinculante dentro de las prestaciones adicionales a fin de que la entidad pueda lograr los objetivos que se está planteando. Ahora, el último supuesto en control previo está relacionado a la compra de carácter de secreto militar, ¿no? Es decir, el Ministerio del Interior o de repente el Ministerio de Defensa, antes de hacer la compra correspondiente, le pide a Contraloría una opinión a fin de que se pueda viabilizar y que sea razonable toda la compra de armamento, por ejemplo, ¿no? O de todo lo que es equipamiento, repuestos de, de todo el armamento y de la maquinaria bélica que se tiene a nivel del Estado para poder considerarlo. Muy bien. También se habla de APP, obras por impuestos, que también se ha estado viendo desde el año 2022, entonces hay que tener en consideración ello. Bien, el día de mañana vamos a hablar a más detenimiento de estos tipos de control externo. Asimismo, se va a tener en cuenta el tema de las auditorías, tal cual como se está mostrando en la diapositiva. Y bueno, les dejo algo para reflexionar, ¿no? ¿En qué se diferencia una situación adversa de una irregularidad? ¿Mm? Acá hay un tema que hay que estudiarlo, hay que chequearlos, son 8 líneas nada más. Se dice que se denuncia mala planificación de un puente, lo cual ocasionó el desborde de un río. Si nosotros podemos ver, hay deficiencias en el diseño. Somos conocedores que en la temporada de lluvia, dice, el cauce del río llega a tener 8 metros de ancho. Incluso un puente más antiguo tiene esa medida. Sin embargo, el proyecto disminuye el largo del puente, un proyecto, de tal manera que reduce el cauce del río a 3 o 4 metros de ancho, lo cual ocasionó la inundación de al menos 50 hectáreas de terreno, ¿no? Eso mañana lo vamos a socializar, vamos a hablar sobre qué ha pasado aquí, si es una irregularidad, es una observación, es una situación adversa, es un riesgo, ¿no? Y demás hechos que de repente podrían afectar el normal desenvolvimiento de la administración pública. Les agradezco bastante su tiempo y también la oportunidad que he tenido el día de hoy.
de poder dirigirme a ustedes. El día de mañana, o mejor dicho, el día viernes, continuamos con la segunda sesión. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Bien. Bueno, aprovechar la oportunidad, licenciado, para agradecerle, ¿no?, su excelente exposición y su predisposición de participar con este tema esta noche y haber compartido con nosotros sus conocimientos. Muchas gracias, licenciado. Asimismo, agradecer también a los señores participantes por asistir esta noche al curso. Bien. En ese sentido, doy por concluido la sesión de esta noche, recordándoles que la próxima sesión está programada para el día viernes 29 de noviembre a la misma hora. Recordarles también que los materiales y la grabación de la presente reunión estarán disponibles van a estar disponibles en la plataforma virtual dentro de las 24 horas, ¿sí? Bueno, señores participantes, tengan una muy buena noche. Licenciado, buenas noches. Y no olviden ingresar al link que se les acaba de enviar para que puedan registrar su asistencia, para lo que se les va a dar un plazo de 5 minutos. Buenas noches, muchas gracias.